así? Sí. Yo creo que queda donde está. En el estómago de Luna. No, posiblemente esté En el correcto. En la boca. Esa parte me lo regalaste, pero bueno, gracias. Bueno, pues ya hoy es la última clase. La próxima semana es su parcial desde la comodidad de su hogar. Y nos vemos, o sea, ya mañana la próxima semana ya es su última semana de clases. Sí, señor. El 15 de mayo a las 8 de la noche en el auditorio. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no anoche? Pues esa hora es la hora que me digan. Pero, bueno. ¿A qué hora? 8 de la noche. 15 de mayo, 8 de la noche. 15 de mayo cae miércoles. Ok. Día de maestro. ¿Qué le traemos? ¿Qué le traemos? Lil Bag Master MBS, Class. No, doctor, o sea, Un 10 de 100, va. un 10 de 100, sí. Bueno. Entonces, vamos a ver el infarto. Y el infarto ha incrementado porque han incrementado los factores de riesgo, ha incrementado el síndrome metabólico. ¿Qué es lo que se busca? Pues que disminuya la mortalidad y que aumente los pacientes que pueden tener ventana terapéutica con la trombólisis y con la angioplastia. Entonces se formó un código que se llama código infarto. El código infarto lo que ha buscado es disminución de la mortalidad, que lo ha logrado hasta en un 48%, y que los pacientes ya tengan más acceso a la angioplastia, y eso se ha logrado en un 42%. ¿Qué factores de riesgo conocen para un infarto? ¿Ah? Tabaquismo. Arteriosclerosis. Sedentarismo, antecedentes cerebrofamiliares de EBC, hipertensión, diabetes, edad, algo que en medicina casi no hay. Estrés, digamos como que no voy a depresión, ansiedad, estrés. La edad es a partir de los 45 años. Antecedentes de EBC en la familia en hombres
menores a 55 años y en mujeres menores a 65 años. Y de todos esos factores de riesgo, ¿cuál es el más importante? Obesidad. La obesidad alcanza al 75%. De ahí sigue la dislipidemia con un 19.5%, luego los pacientes hipertensos con un 18.4% y luego los diabéticos con un 10.3%. Y de ahí todos los demás. Entonces, ¿qué hay que bajar en la población? Bajarlos de peso. Y con eso disminuye gran parte de sus factores de riesgo. ¿Por qué? Porque al bajarlos de peso, controlas la glucosa, controlas el colesterol, los triglicéridos y les bajan las cifras de TH. Entonces, bajar de peso, acuérdense, como vimos en hipertensión, es lo que más te favorece en todo. ¿Y cómo lo vas a bajar de peso? Con comida y con ejercicio. Entonces, llega a urgencias el señor que trae 58 años, con índice de masa corporal de 32, colesterol de 400, triglicéridos de 600, no hace ejercicio, fuma desde hace 15 años y llega con un infarto. ¿Cómo se presenta clínicamente un paciente con infarto? Dolor opresivo de pecho. ¿Ah? Dolor precordial. A brazos y a Okay. Entonces, hay datos sugerentes de isquemia. Datos sugerentes de dolor de isquemia es mandíbula, cuello, brazo y su región cubital. Radio cubital. Antena de radio cubital. Entonces, si el dolor es más cubital, es mucho más evidente que es el infarto. Entonces, llega con dolor. ¿Con qué más llega? Con disnea. Y la tríada que dice el código infarto es 5. Dolor, disnea y 5. La disnea es súbita, no es una disnea de 2 semanas. Ay, que poco a poco me vaya faltando el aire. No, es una disnea en cuestión de horas. Aguda. Entonces, si llega con dolor, ¿qué tengo que darle? Analgesia. Analgesia en base a. ¿Qué es la mona? Ah, morfina, oxígeno, aspirina y nitroglicerina. Es un opioide. Morfina, naloxona, naloxona es lo contrario, y la buprenorfina. El más tolerable es la buprenorfina porque no causa tanta náusea. ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente del uso crónico de opioides? Adicción. Aparte, estreñimiento. Entonces, si son pacientes que están con cáncer, por ejemplo, cáncer renal, y están con buprenorfina cada 8 horas en su casa con un parche de buprenorfina, van a llegar estreñidos. Entonces, estreñimiento. Si llega con disnea, ¿qué le van a dar? Oxígeno. Llega el paciente con dolor precordial, con signo de Levy positivo, con disnea súbita. ¿Qué le van a hacer para corroborar el infarto? Un electro. Un electro. ¿Cuánto tiempo tienen para tomar el electro? 20 minutos. 10 minutos. Eso en una guía, ¿no? Eso dice el código infarto, pero la realidad es que el electro puede estar sin servir, no tener papel, ya se acabó el papel, no tienen el servicio de cirugía porque van a solicitar una BPO, entonces ya se lo apañó el interno de cirugía y no me lo quiere dar. Entonces esos 10 minutos se pueden convertir en horas. El electro, ¿cómo lo piden? ¿O cómo lo toman? De 12 derivaciones, por lo menos. Entonces, viendo las derivaciones, van a identificar las caras del corazón. Las caras es la cara inferior, lateral alta, anterior, anteroseptal, Anteroposterior. anterovertical, anterolateral
derecha y posterior. La inferior incluye 3 derivaciones, que es de 2, de 3 y ABF. La lateral alta es de 1 y ABF. Algunos incluyen B5, B6. La anterior es B1 a B4. La anteroseptal B1 a B3. La anteroapical B3 a B5. La anterolateral B4 a B6. La derecha B3R, B4R y la posterior B7, B8, B9. Entonces, ya que identificas la cara, necesita ver 2 o más contiguas para que sepas que tiene una cara alterada. Si llega el paciente solamente con B2 alterada, no me está diciendo nada. O si solo llega con B6 alterada, no me está diciendo nada. Necesita 2 o más de la misma cara para que sepa que esa cara está afectada. Y ya que estoy viendo el electro, pues necesito ver cuáles son las manifestaciones de esas caras para que yo determine si es un criterio o no. Por ejemplo, en la cara derecha necesito más de 0.5 milímetros de elevación del ST para que lo considere como un dato positivo. En la cara posterior necesito elevación de más de 0.5 milímetros de supradesnivel del ST para que lo considere como criterio positivo. Que presente un bloqueo de rama izquierda del haz de His. Acuérdense que el bloqueo de rama izquierda se ve con emplastamiento y la onda T inversa en polaridad. Que tenga bloqueo de rama derecha del haz de His de novo. Tiene un electro de hace una semana y ahora le tomas otro electro y tiene ahora un bloqueo de rama derecha que no tenía hace una semana. Eso indica mal pronóstico. Pues estamos hablando de pacientes obesos, hipertensos, sedentarios con tabaquismo, ¿no? Porque hay muchos de ustedes que pueden tener un bloqueo de rama derecha y puede ser normal, puede ser esperado. ¿Qué otro criterio? Que en derivaciones D1, D2, D3, ABL, ABF, B4 a B8, yo tenga elevación del ST de más de 0.1 milivolt. Que tenga en B2 y B3 cualquiera de los siguientes 3 criterios. Mujer con elevación de más de 0.15 milivolts del ST en B2, B3. Hombre mayor a 40 años y hombre menor a 40 años. Si es mayor a 40 años, voy a esperar que tenga un supradesnivel del ST mayor de 0.20 milivolts. Y si es menos de 40 años, que tenga un supradesnivel del ST mayor a 0.25 milivolts. Esos son mis criterios para diagnóstico de infarto. Entonces ya tengo mi sintomatología, ya lo interrogué al familiar, ya sé sus factores de riesgo, ya le tomé el electro y junto con el electro, ¿qué más le tomo? Marcadores. Más los Biomarcadores. ¿Cuáles son esos biomarcadores? Primero de. La seca y las fosforinas. Okay. ¿Y cuál es el primero que se eleva? Las fosforinas. O las. No. Es la MB. La mioglobina. De las troponinas, ¿cuál no es la que tomo? Que no puedo medir en sangre. ¿Cuáles son los tipos de troponinas que hay?
La I, ¿a qué se une? A lactina. La T, a la trombomodulina. Y La I, C, la T y la C. al calcio. Entonces, como está unida al calcio, pues no la puedo medir porque está unida al calcio. Por eso solo se mide troponina I y troponina T, T de Tomás. La primera que se eleva es la mioglobina y se empieza a elevar a partir de los 30 minutos. Y dura en circulación hasta 2 días. Pero si yo me pego ahorita en el pie, o si me voy corriendo hacia el otro edificio, se me va a elevar la mioglobina. O a lo mejor consumo mucho picante, café, chile, etc. Se me va a elevar la mioglobina. Entonces la mioglobina es muy poco específica y poco sensitiva o sensible. Para eso existen las demás. De las FKs, la primera que se eleva es la MB. La MB se va a elevar aproximadamente en 2 a 3 horas. Y la FK se va a elevar entre 3 a 4 horas. ¿Cuánto dura en circulación la CPK-MB? Dura de 1 a 2 días. Y la CPK dura de 2 a 3 días. Las dos troponinas se empiezan a elevar entre 3 a 4 horas. ¿Y cuánto duran? La troponina I dura de 7 a 10 días y la troponina T dura de 7 a 14 días. Entonces en 14 días yo todavía puedo encontrar en circulación troponina T. La troponina T dura lo mismo que la DHL en circulación, la deshidrogenasa láctica. Es otra parte de las enzimas cardíacas que se toma, pero pues tampoco tiene mucha relevancia, la DHL. Entonces tengo al paciente con los síntomas, ya vi en el electro que tiene supradesnivel del ST o infradesnivel del ST. ¿Cómo voy a saber que tiene infradesnivel del ST? Porque estoy viendo un infarto posterior. ¿Cómo sé que es un infarto posterior? Una, porque ya le tomé B7, B8 y B9. Y en B7, B8 y B9 tengo un supradesnivel del ST de más de 0.5 milímetros. Pero además, otro criterio para la cara posterior es que en B1 y B2 tenga una R alta y un ST con infradesnivel. Si yo hago la cara posterior, voy a ver el espejo. O sea, en B1 y B2 tengo R alta e infradesnivel del ST. Y en B7, B6, B7, más bien B7 a B9 voy a encontrar el espejo. Porque estoy viendo el supradesnivel en la cara posterior. Entonces, siempre que encuentren un infradesnivel del ST en B1 y B2, piensen que es un infarto posterior y tomen la cara posterior. Y les va a salir el espejo. ¿No puede repetir? Siempre que tengan infradesnivel de B1 y B2, deben pensar en un infarto posterior y tomar las derivaciones posteriores para que encuentren la imagen en espejo. Yo ya tengo identificado a mi paciente por clínica, por biomarcador y por electro, tiene un infarto. ¿Qué le voy a hacer? Valorar su candidato a... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Darle Cateterismo. nitratos. ¿Cómo? Darle nitratos para vasodilatar. Ok, entonces una opción va a ser darle nitroglicerina. La nitroglicerina puede ser desde su casa. Hay cápsulas o tabletas sublinguales de 0.4 miligramos. Si ya saben que su paciente, o ya es conocido de ustedes ese paciente que es obeso, sedentario, fuma, tiene hipertensión, diabetes y aparte está mal controlado,
le van a decir, oiga, usted tiene mucho riesgo de infartarse, compre nitroglicerina sublingual y tengan en su cajón, ahí al lado de su cama, porque generalmente los infartos son en la madrugada. Entonces, si empieza con dolor precordial, súbito, con disnea, con sensación de muerte, con ansiedad, con taquicardia, palpitaciones, tómese una. Y si a los 5 minutos no se le ha quitado el dolor, tómese otra. Y si a los 5 minutos no se le ha quitado el dolor, tómese otra. 3 dosis. Pero no se va a esperar hasta la tercera dosis. Si ya van 2 dosis de nitroglicerina y no se le quita el dolor, que se vaya al hospital. De preferencia acompañado. Entonces una opción es nitroglicerina. Y ya que llega al hospital, si llega hipertenso, de preferencia nitroglicerina o betabloqueador intravenoso, como la betalol o esmolol. ¿Qué más le puedo dar a ese paciente? Aparte de la nitroglicerina, le puedo dar betabloqueador, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, que son los cardioselectivos. ¿Por qué la atenolol no? Por la potencia. Ok. Igual el propanolol. Como no es cardioselectivo, te vamos a dilatar otras cosas, pero no en cardio. Le puedo dar ARA2. Le puedo dar estatina para estabilizar a la placa. ¿Qué estatinas le puedo dar? Le puedo dar atorvastatina, rosuvastatina y simvastatina. Dosis altas. ¿Se acuerdan cómo actúa la estatina? Va adelgazando la placa. Pero eso no le... La placa ya está hecha. O sea, sí, pero o sea, la va adelgazando, o sea, bueno, no me callo. Inhibe la formación de colesterol. ¿Inhibiendo qué? ¿A qué enzima inhibe? Hidroximetilglutarico enzima reductasa. Si no puedo darle estatinas o ya le di dosis máxima o ya utilizaba dosis máxima y el colesterol sigue elevado, le puedo dar otra opción que se llama evolucumab. ¿Qué es el evolucumab? Evolucumab es el inhibidor de la proteína subtilicina quexina tipo 9. Inhibidor de la proteína subtilicina quexina tipo 9. Entonces, si tenemos un inhibidor de la proteína subtilicina quexina tipo 9, significa que nosotros producimos a la proteína subtilicina quexina tipo 9. Entonces, ese es el esquema de tarea. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué inhibe? ¿Dónde está aquí esta gran parte que yo? La proteína de subtilicina quexina tipo 9. Si yo doy el evolucumab, ¿qué busco? ¿Cuál es el efecto? Esto se da en inyección, se puede dar cada 15 días o cada mes. Y es tan potente que en 1 o 2 dosis yo voy a tener ya mi colesterol normal. Entonces ya no le vuelvo a aplicar ese medicamento, sino ya me cambio otra vez a la estatina. ¿Qué más le puedo dar? Le puedo dar furosemide. Le puedo dar espironolactona. Y
¿cuáles son los fármacos más importantes? ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué se infarta el paciente? Porque se rompe la placa. ¿Y qué pasa? Se forma un trombo. Es por un trombo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Romper el trombo. Entonces voy a dar un antiplaquetario Ahí está la aspirina. y le voy a dar aspirina. 75 primero y luego selecciono. Le doy 300 miligramos en bolo y luego le doy 150 miligramos de mantenimiento cada 24 horas. ¿Qué más le doy? Como antiplaquetario le doy clopidogrel. ¿Cómo actúa el clopidogrel? Inhibe al receptor 2PY12, no se mete lo que se pegue al 2PY12 inhibe que ese receptor se internalice, por lo tanto no puede hacer que se exprese el 2B3A, por eso es un inhibidor de la agregación plaquetaria, porque inhibe la expresión del 2B3A, inhibiendo en la periferia al 2PY12. El clopidogrel, la pastilla, viene de 75 miligramos. Eso sí. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a dividir el paciente. ¿Le puedo dar fibrinólisis o no? Entonces, en base al clopidogrel, voy a decir, ok, llega el paciente, ¿le podría dar fibrinólisis o no le podría dar fibrinólisis? Si sí le puedo dar fibrinólisis, entonces la dosis del clopidogrel es menor. Tiene que ser 300 miligramos en bolo y después 75 miligramos cada 24 horas. Pero si no le puedo dar fibrinólisis por X o Y circunstancia, entonces le voy a duplicar la dosis. 600 miligramos en bolo y el mantenimiento es el mismo. 75 cada 24. Si la pastilla viene de 75 miligramos y yo no le voy a dar fibrinólisis, ¿cuántas pastillas le tengo que dar? Sí, calculado. Si la pastilla viene de 75 miligramos y yo no le puedo dar fibrinólisis, ¿cuántas pastillas? 8. ¿Mm? 8. 8. Entonces le doy 4 que se las tome y 4 y que se las tome. O 2 de 2 en 2. El chiste es que en ese momento sean las 8. No, ahorita 2 y luego en una hora otras 2. En el momento son impregnación de 600. Eso es lo antiplaquetario. ¿Qué más le voy a dar? Anticoagulante. El anticoagulante uso heparinas. Puede ser la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular, la dosis terapéutica es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Pero si el paciente tiene más de 75 años o su tasa de filtrado glomerular es menos de 30, la dosis se la voy a bajar a 0.75 miligramos por kilo. A los que tienen tasa de filtrado menos de 30 va a ser cada 24 horas y a los de más de 75 años cada 12 horas. Y la heparina no fraccionada viene en unidades. Y aquí vuelvo a lo mismo. ¿Le puedo dar fibrinólisis o no?
Entonces, si sí le puedo dar fibrinólisis, le tengo que dar una dosis menor de heparina no fraccionada. Primero es bolo y luego mantenimiento. El bolo, si sí le puedo dar fibrinólisis, es un bolo de 50 unidades por kilo. Y el mantenimiento son 12 unidades por kilo por hora. La máxima cantidad de dosis en bolo son de 5,000 y la máxima dosis en mantenimiento son 24,000, o sea 1,000 por hora. Entonces, si estamos hablando que es un paciente sedentario, obeso, con tabaquismo, etcétera, etcétera, con un índice de masa corporal de 36, pues a lo mejor pesa 130 kilos, 120, y me da una dosis de 8,000 en bolo. No le puedo pasar 8,000, solo 5,000, si no voy a hacer que sangre por todos lados. Y si no le puedo dar fibrinólisis, subo la dosis 70 a 100 unidades por kilo. Y es lo mismo, máximo 5,000. Y mantenimiento, la misma dosis. ¿Hasta 24,000? Entonces, estoy dando diurético, inhibidor de subtilicina, o estatina, ARA2, beta bloqueador, nitroglicerina, oxígeno y opioide de ingreso. Eso es mientras enfermería empieza a tomar de laboratorios, el otro lo canaliza, yo le pongo el oxígeno, le toman el electro, lo llevan a la radiografía de tórax. Y para eso tienes 10 minutos. En teoría. Entonces ya, te tomas el electro, que quedamos que era en menos de 10 minutos, y después vas a decidir si sí puedes meterlo a fibrinólisis. Es decir, aplicarle un trombolítico. ¿Cuánto tiempo tienes? 30 minutos. Pero no todos los pacientes los puedes meter a trombólisis, o trombolisis, como quieran decir. ¿Por qué? Porque existen contraindicaciones. Entonces, para la fibrinólisis vas a tener contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las absolutas es que tengas EBC hemorrágico, que hayas tenido EBC isquémico 6 meses previos, que tengas hemorragia de tubo digestivo actual o aguda, que tengas o hayas sufrido de trauma abdominal, que tengas cáncer cerebral, malformación arteriovenosa o aneurisma cerebral, que te hayan realizado una punción lumbar o biopsia hepática en menos de 24 horas y que tengas alteraciones de la coagulación. Ahí no puedes, son absolutas. Y las relativas es que tengas TA sistólica por arriba de 180, TA diastólica por arriba de 110, que estés embarazada, que estés en tu primera semana posparto, que tengas cirrosis, que hayas tenido RCP prolongado, que tengas endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son los datos clínicos de endocarditis infecciosa?
¿Ok? ¿Qué más? Insuficiencia. ¿De quién? Cardíaca. Síntomas similares a la gripe. Tos, estornudos, fiebre. Fiebre, escalofríos, hinchazón, edema en piernas, vientre, pies. Pues si me dices eso, yo podría también pensar en síndrome nefrótico. Nódulos de Osler, manchas de Jenaway, manchas de Roth. ¿Y cómo lo confirmo? Con hemocultivo y con ecocardiograma. ¿Cuánto dura un ciclo de RCP? 5 segundos. De 32. ¿Pero cuánto dura un ciclo? 2 minutos. Entonces cada 2 minutos yo le tengo que estar checando el pulso. ¿Dónde se checa el pulso en un RCP? Al inicio de la raja. Yugular. Carotidio. Carotidio. Y si no, si trae un collarín porque lo atropellaron, Radial. O Más distal. moral. ¿Tumoral? Son arterias grandes. ¿No? Porque lo más usual es cuando les toca su primer RCP como internado, por los nervios empiezan a medirle aquí. Y pues, ¿qué es lo primero que pierdes en un RCP? El pulso periférico. Las extremidades dicen, no me sirven las piernas, no me sirven los brazos, protege el cerebro, pulmón, corazón, riñón, hígado. Entonces, las piernas, los brazos van a estar fríos, con poco pulso, vasoconstricción increíble por la adrenalina, entonces no vas a encontrar pulso. Te vas a las grandes, carotidia o femoral, para que no los regañen. Entonces, le tomas el electro, empiezas a darle medicamentos para tratar de destruir el coágulo, para bajarle la frecuencia, para disminuir el estrés cardíaco, y empiezas a hacerle las preguntas para ver si tiene contraindicación o no para la fibrinólisis. Supongamos que no tiene contraindicación y está en el tiempo. Entonces, le vas a dar streptokinasa o tenecteplasa o alteplasa, algún fibrinolítico, el que tengas. Y aquí tenemos dos opciones. Si le pudiste dar el fibrinolítico o no se lo pudiste dar. No sabemos la causa, a lo mejor no tenía contraindicaciones, no había en el hospital, estaba muy caro, lo que ustedes quieran. No se lo diste. O si se lo pudiste dar. Si se lo diste, vas a hacer otro algoritmo. ¿Fue exitoso o no fue exitoso? ¿Cómo sabes que sí fue exitoso? Porque le deja de doler, bajan los síntomas, su supradesnivel del ST disminuye en un 50% y genera algo que se llaman arritmias de reperfusión. Entonces, en base a eso te vas a dar cuenta si tu trombólisis fue exitosa. Si no tienes eso, pues es que no fue exitosa. Se lo pusiste, pero no pasó nada. Y suele pasar. Entonces, si sí fue exitoso, ¿qué sigue? Lo mandas a su casa, le haces un gammagrama, le das de comer, que haga popó y se va. Si sí fue exitoso, le vas a hacer angioplastía y tienes un colchón de 2 a 24 horas. Si no fue exitoso, ¿qué pasa? Le
vas a hacer de todas formas angioplastía, pero tienes menos de 90 minutos. Si no le hiciste trombólisis, le vas a hacer angioplastía de todas formas en los primeros 90 minutos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tiempo. Si sí fue exitoso, o sea, si sí le diste y fue exitoso, tienes todo un día para hacerle cateterismo. Que hay veces que en el hospital van 5 días y el paciente sigue esperando su envío para cateterismo. Entonces se rompe todo este esquema. Entonces, dentro de los tratamientos, el más importante es romper el coágulo con antiplaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. El resto es tratamiento más para el miocardio, que es el ARA2, el beta-bloqueador, la furosemida, espironolactona, nitroglicerina y oxígeno. Cuando llega el paciente, ustedes van a sacar 2 escalas o dos escalas diagnósticas y pronósticas, que es Grace y TIMI. Hay un TIMI para escala y hay un TIMI para cateterismo. TIMI para cateterismo se divide en 1, 2 y 3. Todos esperamos que el cateterismo te dé un TIMI 3. ¿Qué es un TIMI 3? Que ya cuando inyectas medio de contraste, el contraste se va hasta el fondo de la arteria y pasa con buena velocidad. Ese es un TIMI 3. Entonces, después de un cateterismo, todos esperamos que tenga TIMI 3 tu vaso afectado. Pero este TIMI es una escala pronóstica de mortalidad a los 15 días y Grace es una escala pronóstica de mortalidad a los 6 meses. ¿Qué vas a tomar en cuenta para Grace? La edad, frecuencia cardíaca, TA sistólica, niveles de creatinina sérica y cuánto tiene de Killip y Kimball. Hay otros 3 apartados, que es si el paciente llegó en paro cardíaco, si tiene elevación de biomarcadores y si tiene elevación del ST de más de 0.5 milímetros. Es como un apartado aparte, un apartado extra. Entonces, para Grace, pues necesitas sacar Killip y Kimball. Y Killip y Kimball es otra clasificación que tiene 4 grados. El grado 1 es que llega el paciente con un infarto, pero está asintomático. Sin falla cardíaca. No trae estertores, no trae datos de falla cardíaca, no trae un S3, ¿no? Sus pulmones se escuchan bien. El 2 es que trae un S3 y trae estertores bivasales. El 3 es edema agudo pulmonar. El otro es shock angiogénico. Y el 4 es choque. Ese es Grace. Para Grace necesitas Killip y Kimball. Pues. Y Killip y Kimball por sí solo te da porcentajes de mortalidad. Porcentaje de mortalidad con grado 1 es del 6%, grado 2 es del 17%, grado 3 es del 38% y grado 4 es hasta el 81%. Y TIMI toma en cuenta 4 criterios. Cada criterio te da un punto. Mientras más puntos, más riesgo de mortalidad. 1 es la edad arriba de 65 años. El otro es que hayas estado consumiendo aspirina en los 7 días previos. El otro es que tengas mayor o igual a 3 factores de riesgo, que ya los vimos. El otro es que tengas más de 2 eventos de angina en menos de 24 horas. El otro criterio es que tengas biomarcadores elevados. El otro es que tengas supradesnivel del ST
más de 0.5 milímetros. Y el otro es que tengas evidencia de estenosis carotídea de más del 50%. Ese es TIM. Entonces, cuando llegue el paciente, ustedes tienen que sacar estas dos escalas para saber cómo le va a ir. Grace y TIM. Entonces pueden poner TIMI 4 puntos, riesgo intermedio con porcentaje de mortalidad de tanto. Es como si sacaran en terapia intensiva el Apache y el SOFA, más o menos. Cuando llegue el paciente, ustedes también pueden pensar o pueden deducir a qué se debió el infarto. Entonces de ahí deriva los tipos de infarto. Los infartos se dividen, o el infarto más bien se divide en 5 tipos o 5 causas. El 1 es el más frecuente. Y es por aterosclerosis. Ese es el tipo 1, el más frecuente. El tipo 2 es por demanda de oxígeno. Necesitan mucho oxígeno, pero tú no puedes proporcionarle tanto. Hipertiroidismo, síndrome anémico, fístulas. Lo mismo que te va a elevar un gasto cardíaco, también puede aquí demandar más oxígeno y causarte un infarto. 3, muerte súbita. ¿Cómo sabes que tuvo muerte súbita? Porque hay evidencia de una fibrilación ventricular. Esto que siempre son en jóvenes. El 4A es que le hiciste angioplastía y se infartó antes de las 48 horas después de haberle hecho la angioplastía. ¿Cómo vas a darte cuenta? Porque elevó 5 veces sus niveles de troponinas o biomarcadores, o elevó 20 veces respecto a lo que tenía elevado. El 4B es estenosis del stent. El 4C es reestenosis del stent. Y el 5 es que se infarta después de una cirugía de revascularización. También se le llama bypass. ¿Cómo vas a saber que fue una cirugía de revascularización que se está infartando? Porque los biomarcadores se elevan 10 veces o más. Entonces, después de una angioplastía se elevan 5 veces, después de una revascularización se elevan 10 veces. ¿Quién es candidato para revascularización? Los que les hacen cateterismo y ven que tienen enfermedad multivaso, más de 3 vasos, o que tienen enfermedad proximal de la VA, descendente anterior, o que tienen enfermedad del tronco coronario. Ellos ameritan bypass o ya cirugía de revascularización, porque un cateterismo con stent no va a mejorar su función. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de esto? Los femeninos, pacientes femeninos, más de 65 años, los que ya se infartaron, los que se infartan y su infarto es del ventrículo derecho, los que tienen arritmias complejas o alteraciones mecánicas post-infarto. Un paciente que se infarta puede generar alteraciones como secuelas. ¿Qué complicaciones puede tener un infarto? Se dividen en 2. Las eléctricas y las mecánicas. De las eléctricas se pueden dividir en 2. Las arritmias
y alteración de la conducción. La alteración de la conducción son el 7% y son los bloqueos. Acuérdense que de los bloqueos AB, solamente el segundo grado MOVITS 2 y el tercer grado necesitan marcapaso. El otro solo vigilancia. Y las arritmias. De las arritmias hay 3 más frecuentes que son secundarias a un infarto: la FA, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿Cuál es la más frecuente? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular hasta en un 28%, la taquicardia ventricular en un 13% y la fibrilación ventricular en un 3%. ¿Qué pasa si ustedes están con el paciente y de repente en el monitor ven un trazo así? ¿Qué hace? ¿Y cómo se llama? ¿Qué haces? ¿Qué pides? ¿Qué le dices a tu equipo? Vamos a cardiovertir. ¿Y qué es cardiovertir? También puedo desfibrilar, es lo mismo. Ok, ¿tiene algo que ver eso? ¿Cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? Unos para reanimar y los Para no reanimar. Inicias. ¿Cuál es la diferencia entre este trazo y este trazo? ¿Cuál es la taquicardia ventricular? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de arriba es la fibrilación ventricular. Llega un desorden, ¿no? Ni siquiera se ve cuál es la QRS, cuál es la T, si hay P. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una cardioversión y una desfibrilación? Porque los dos puedes empezar con los mismos joules. Pero ese es el momento en el que se da el choque, ¿no? O sea, como que se sincroniza. Busca un momento exacto la cardioversión. ¿En dónde se sincroniza? ¿En qué momento se sincroniza? Ajá. Más o menos. ¿Se acuerdan que vimos? La R. Ajá, la R. Entonces, aquí está tu trazo. Entonces, aquí es donde se empieza a sincronizar. ¿Esto cómo se llama? ¿Se acuerdan? El periodo refractario. El periodo refractario en la R es donde ahí cae el choque. Entonces todos agarran parejo en la R, porque aquí pues hay donde tomarla, pero aquí no, ¿dónde está la R? ¿No? Entonces ahí es donde caiga. No sabes si es la etapa 0, 1, 4, donde caiga, a todas las va a agarrar en el mismo lugar. En cambio, la taquicardia o la fibrilación es muy fácil porque todas llevan una R, ¿no? Todas tienen en algún lugar tienen una R. Entonces también aquí sería cardiovertir, porque hay una R donde sí puede caer el impulso. Y donde hay desfibrilación es donde no hay un orden. Entonces desfibrilar es en cualquier periodo, en cualquier tiempo de tu despolarización, ahí es donde cae el impulso. Y la cardioversión cae en el inicio del periodo refractario. Esas son las complicaciones eléctricas. Y las mecánicas, que no son tan frecuentes afortunadamente, puede ser la ruptura del músculo papilar, que te va a dar lugar a la insuficiencia mitral. Esta se presenta de un 70-75%. Que se rompa tu septum, que se rompa
la pared libre. Este es el 1%. ¿Cuántos creen que sobrevivan de ruptura de pared libre? Ninguno. 100% se muere. Comunicación intraventricular. CIV. Y aneurisma del ventrículo izquierdo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de todo eso? Por el ecocardiograma. Entonces, llegó el paciente con la clínica, le tomaron el electro, los biomarcadores, ya tienen el diagnóstico, ya saben qué cara está afectada, ya saben cuántos niveles arriba están de su valor basal los biomarcadores, ya decidieron si le dan o no fibrinolítico, le empezaron la terapia paralela alternativa, que es el ARA2, el beta-bloqueador, el oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Ese paciente de urgencias, ¿a dónde debe pasar? ¿Al piso de cirugía? No. Lo van a acabar de matar. ¿Piso de trauma? Cuidados intensivos. Entonces, hay una fase que debe llevar el paciente en su seguimiento. La fase 1 se divide en dos, 1A y 1B. La 1A es en UCIA. Debe estar en terapia intensiva o en cuidados coronarios. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? De 24 a 48 horas. Y ahí utiliza menos de 2 METs. ¿Qué es un MET? ¿Qué es un MET? ¿A cuánto equivale un MET? Comunica. Entonces son 3.5 mililitros por kilo por minuto de consumo de oxígeno. Entonces te está diciendo más o menos cuánto vas a consumir de oxígeno con el esfuerzo en base a tu peso. Entonces, 2 METs significa moverte en tu cama, sentarte en tu cama, todo en tu cama, no pararte ni caminar, porque ya estás pasándote de los 2 METs. Terapia intensiva solo es para moverte, para ejercitar, estar respirando profundo, hacer ejercicios en cama, sentarte para comer en la cama, etc. Y ya después pasas al piso de hospitalización. Ahí vas a estar más o menos 3 días más. El chiste es que tu paciente en 5 días ya esté afuera del hospital. Ahí puede ocupar hasta 3.5 METs. Lo vas a parar a caminar al baño, que se dé vueltas en su cubículo, en su pabellón, en su cuarto, ya que suba, que baje de la cama, que se pase a la silla. Entonces, ahí, si ustedes buscan en Google, van a encontrar un cuadro con todas las actividades que hacemos y cuántos METs ocupamos. Entonces, si ya puedes ocupar hasta 3.5 METs y lo estás poniendo a caminar, significa que caminar ocupa menos de 3.5 METs. Son 2.8 METs. Si yo saco a pasear a mi perro, ocupo 2.8 METs. Pero si ya subo una pendiente, entonces subo mi porcentaje de METs hasta 4 o 5 METs. Si yo nado solo de ida, ocupo 6 METs. Si nado de ida y vuelta, ocupo 8 METs. Si voy a bailar con mi mamá que tiene 80 años, no la voy a poner a bailar reggaetón, bailo danzón con ella. Eso ocupó 3.5 METs, 4 METs. Pero si ustedes se van mañana o al rato de la noche a La Vaquita o a Mandala y ponen la nueva de Beyoncé, que
te gusta y perreas intenso, entonces vas a usar 6 meses. Y de ahí te vas al hotel más cercano, a portarte mal, ocupas otros 4 meses. Entonces, tener actividad sexual, ocupas 4 meses. Ocupas menos que bailar intenso. Ok. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tienen que saber qué actividad equivale a qué método? Porque los pacientes se los van a preguntar. Entonces, si tú eres interno y eres el que está yendo todo el tiempo a valorar al paciente y está haciendo la historia clínica, te va a preguntar, doctor, ¿y cuándo voy a poder tener relaciones con mi mujer? ¿O cuándo voy a poder regresar a nadar? Porque a mí me encanta nadar, doctor. ¿Qué le vas a decir? Pues va a depender de cuántos meses sepas que puede tolerar. Entonces ahí viene la segunda fase. La segunda es la ambulatoria. Para la ambulatoria ya le vas a hacer la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, una de tantas, se llama Bruce. Hay Bruce modificada también. Y en la primera puedes llegar hasta el 65% de su frecuencia cardíaca máxima. Ahí el paciente puede tolerar 2.500 metros de caminata en 30 minutos. Y ahí ocupa hasta 5 METs. Puedes evolucionar y hacerle otra prueba de esfuerzo de Bruce hasta el 75% de su frecuencia cardíaca máxima. Ahí puede caminar 3.000 metros en 30 minutos y ahí ya ocupa hasta 7 METs. Entonces, dependiendo de cómo esté su prueba de esfuerzo, puedes valorar cuántos METs va a tolerar. En teoría, todo paciente antes de que se dé de alta de un infarto debe estar con un electro de control, ecocardiograma de control y una prueba de esfuerzo. Porque en base a la prueba de esfuerzo sé qué actividades afuera del hospital va a poder hacer. Pero nadie lo tiene, nadie lo hace. Seguramente por tiempo o por dinero. Y después viene la fase 3, que ya es de rehabilitación. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar hospitalizado el paciente? 5 días. Los primeros 2 días en terapia y los siguientes 3 días en el piso. Piso de cardio o piso de medicina interna. En la etapa 3, que es la etapa de rehabilitación, tú lo vas a mandar a hacer ejercicios, pero le vas a decir hasta qué frecuencia cardíaca puede llegar, que se llama frecuencia cardíaca de entrenamiento o Carbonet. ¿Cómo la sacas? Es la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo, esto multiplicado por el porcentaje de actividad, y todo lo que te salga le suman la frecuencia cardíaca en reposo. Al revés, acá es más y acá es menos. ¿De dónde viene la frecuencia cardíaca máxima? Depende si eres hombre o mujer. Si eres hombre es 220 menos la edad, y si eres mujer 226 menos la edad. Esa es tu frecuencia cardíaca máxima. Le restas, no sigue el resto. La frecuencia cardíaca en reposo debe estar 5 minutos en reposo, sin hacer ejercicio, sin fumar, sin tomar café, lo mismo que era para la hipertensión, y le multiplicas el factor de actividad. El factor de actividad consta de 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5. Y depende qué actividad buscas en el paciente. Vienen porcentajes, el 1 es el 50-60%, 2, 60-70%, 3, 70-80%, 4, 80-90% y 5, 90-100%. ¿Qué significa eso? Si un paciente es sedentario, no hace ejercicio, no se mueve, va a estar en un grado 1. Si un paciente es triatleta,
hace los cruces a Isla Mujeres, hace canotaje no sé, es Xcaret, hace Ironman, lo vas a poner en el grado 5. Todos los que estén en 4 y en 5 son de alto rendimiento. El 5 puedes llegar a frecuencias cardíacas máximas 2 minutos y ya. Tienes que bajar tu frecuencia cardíaca porque si no te vas a infartar. Si es un paciente que hace triatlón durante 15 años, ya va a estar acostumbrado su sistema cardiovascular y puede aguantar frecuencias cardíacas máximas hasta de 15 a 20 minutos. Si ustedes ahorita van y hacen frecuencia cardíaca máxima de 5 minutos, se van a estar infartando. Las frecuencias cardíacas máximas es como su nombre lo dice, es lo máximo que su corazón va a tolerar. Entonces, 4 y 5 son alto rendimiento. ¿Ustedes en qué número estarían? En el 1 o en el 2. El 1, sedentario, no hace nada. 2 son las personas que empiezan con rehabilitación, empiezan con movilidad, empiezan con caminata, o son personas que quieren empezar a perder peso por grasa. Entonces cuando vas al gimnasio y te dicen, oye, es que yo quiero perder grasa nada más, pues te ponen en una frecuencia grado 2 o en una intensidad tipo 2. De hecho hay aparatos, no sé si los han visto en bicicleta, en elíptica, que traen al lado un cuadrito y vienen las intensidades en colores. Es esto, a qué frecuencia tienes que llegar. Y la 4 y la 5 ya es alta intensidad, ¿vale? Entonces un paciente que va saliendo de un infarto lo van a poner en el 1, no lo van a mandar a canotaje. Entonces el porcentaje de actividad depende de qué busques en el paciente. Esa es la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Y creo que ya con eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que le van a decir a sus familiares? Oye, te veo gordito, no haces ejercicio, tío, fumas, y aparte me dijiste que eres hipertenso y diabético. Tú cómprate tu nitroglicerina en la farmacia y guárdala en tu cama. Y tu aspirina. Y tómate tu aspirina Protect todos los días. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a infartar. Entonces, que ya sepa qué hacer. No que la esposa le agarre las prisas, se paraliza, se les cae el teléfono, no encuentra las llaves, el perro está ladrando, y entonces se vuelve un caos en el momento de la escena del infarto. Entonces que ya sepan que, a ver, control, respira, mi pastilla de nitroglicerina, chino se me quitó el dolor, va a la segunda a los 5 minutos, ¿sabes qué? Llame a la ambulancia o vámonos. Y ya con eso seguramente van a salvar mucho tejido y van a tener mucha viabilidad de salvar tejido. Acuérdense que acá, después de 30 minutos, se pierde gran cantidad de tejido cardíaco. Eso es lo que se busca, que su función cardíaca no se vuelva deplorable y que el adulto esté en una cama con insuficiencia cardíaca porque tiene una FEBI de 20. Bueno, entonces nos vemos hasta el 15 de mayo. En el lapso de esta semana y la próxima, mándenme sus infografías al correo. Solo los que nos pusieron. Solo los que nos pusieron. Y ¿Cómo? Pues nadie había dicho.